Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Titiano Rema, y en este nuevo video continuaremos con el libro que hemos estado leyendo. Esta es la quinta parte. Les pido una disculpa si se escucha un poquito de ruido, lo que pasa es que está lloviendo aquí en donde estoy, entonces se escucha un poquito de ruido, pero voy a tratar de quitarlo, mitigarlo un poco con los programillas de audio. Y bueno amigos, vamos a ver un pequeño resumen de lo que vimos en el capítulo pasado, como siempre lo hacemos. Vimos en el capítulo pasado que israelita, o más bien la palabra israelita, hay que enlazarla en nuestra mente así de la siguiente manera. Israelita es igual a la fe del Antiguo Testamento, o sea del Pentateuco, o sea de la Biblia, de Moisés, Abraham, Jacob, y es la continuación de esa religión, el cristianismo, o sea el cumplimiento profético en la venida del Mesías, Jesús. Y judaísmo, esa palabra hay que enlazarla con el talmudismo, la tradición de los ancianos o la tradición de los rabinos, que esto es a partir de Cristo, más o menos de Cristo en adelante, y no es bíblico. Ya sobreabundamos de este tema, de lo que es el judaísmo de hoy en nuestros días, que no tiene nada que ver con la Biblia, nada que ver con la religión israelita del Antiguo Testamento. Ya no son las mismas prácticas. Vimos que no hay templo, vimos que ya no hay sacrificios, vimos que ya no son las leyes de la Biblia, del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Ya vimos que son otras tradiciones. Ya vimos que el rabino Yehudá Hanasi escribió la Mishnah a partir de, del tercer siglo. También vimos, como lo mencionó el rabino Jacob Neusner, que dice que la Mishnah ciertamente es el primer documento del judaísmo rabínico, o sea, la religión judía de nuestros días. Formalmente se encuentra en el centro del sistema rabínico. La Mishnah es el primer documento del judaísmo que se encuentra en el centro del sistema. O sea que todo lo que se deriva del Talmud, aparte de la Mishnah, o sea que sería la Gemara, etcétera, etcétera, se basa en este centro, en este cuerpo central que se llama Mishnah. Ya no es en la Biblia. Ya sobreabundamos en este tema mucho, sacamos evidencias, muchas evidencias del mismo rabino haciendo comentarios, y hasta les puse videos de la persona súper preparada que habla de este tema abiertamente. Ya, ese ya está muy claro, ¿no? Vimos también que en un pasaje críptico del libro del Zohar, de la Cábala judía, está enterrado un doble sentido ahí, encriptado, una referencia a que la Mishnah, o sea, este libro o este primer libro o este documento central del Talmud que se llama Mishnah, es en realidad el lugar de enterramiento de Moisés. Y claro, porque si Moisés escribió la Biblia, o la ley de Moisés que se conoce, ¿verdad? Y eso ya quedó enterrado en el olvido, ya no lo usan, ya no se practica eso. Y en la religión judía, lo que se practica ahora es la tradición de los ancianos o los escritos de los rabinos, el Talmud, la Mishnah. Entonces la Biblia quedó enterrada y en el olvido, no se usa. O sea, se hacen unas pequeñas referencias cuando ellos ocupan sacar alguna cita, la van a sacar una cita, o sea, es muy mínimo, pero eso quedó, ya no se practica nada de la Biblia. O sea que la religión judía de hoy, de nuestros días, no tiene nada que ver con la Biblia ni con el Antiguo Testamento. Ya esto quedó bien clarito. Vimos también que el libro del Zohar fue escrito por el rabino Simón Bar Yochai. El rabino Isaac Luria es considerado como padre de la Cábala. También vimos que la Cábala es la mayor inspiración para la masonería y el gnosticismo judío. Grábense esta parte mucho porque investiguen lo que es la masonería. Investiguen quién gobierna en muchos y múltiples países como México, Estados Unidos, etc., etc., y los gobernantes que pertenecen a esto. Investiguen sobre el tema. El mayor inspiración para todo esto pues es la Cábala judía. Y quien escribió la Cábala pues son estos rabinos que ya hemos mencionado, ¿no? O sea, todo se empieza a enlazar.
Vimos también que las escrituras de la Biblia no determinaron la agenda ni proporcionaron el enfoque omnipresente de la imaginación y la actividad literaria rabínica. O sea, la Biblia nada que ver ya con el Talmud, la Cábala, ni nada de estas cosas. Vimos que es el secreto, el arte sacerdotal, la tradición oculta y el culto a la personalidad de los rabinos, lo único que determina en el judaísmo cómo se manipulará la Biblia. O sea, vimos que como los rabinos escribieron el Talmud y son cosas de sus imaginaciones y sus debates, y de ahí sacaron sus leyes, ellos vendrían siendo como los dioses, vendrían siendo como los personajes divinos que ellos dictan leyes más importantes y por encima de la Biblia, porque la Biblia ya queda enterrada. Esto es muy grave, amigos, porque si tú, como cristiano, quieres seguir a Dios, quieres seguir la inspiración de Dios, los escritos inspirados por Dios, pues no sería para nada en el Talmud, no sería para nada el judaísmo, ya que son debates, imaginaciones de los mismos rabinos. Los escritos de las tradiciones de los ancianos, las cuales reprobó Jesús. Vimos también que el judaísmo es la teología misma de la anulación bíblica antiguo testamentaria, exactamente como lo declaró Cristo. Y bueno, amigos, continuamos leyendo el libro y el siguiente tema es ejemplos de anulación bíblica. El Talmud mismo admite que la mayoría de sus interminables reglas y regulaciones tienen poca base bíblica y que la tradición oral de la Mishnah reemplaza las leyes escritas de las escrituras, o sea, de la Biblia. Por ejemplo, la absolución de los votos, o como se conoce, el Kol Nidre. Este flota en el aire porque no tiene nada en la Torá de qué depender. Las leyes del día de reposo, las ofrendas festivas y el sacrilegio, he aquí, son como montañas colgadas de una cuerda porque tienen poca escritura para muchas leyes. Escrito en Ajijá 1.8. El Kol Nidre es un rezo que se recita en el servicio vespertino de Yom Kippur. Este rezo es para anular todos los juramentos o todos los votos que se hayan hecho durante todo el año. Entonces, pues ellos pueden mentir, pueden jurar en vano y con este rezo que se recita en Yom Kippur se anulan todos esos votos. El sabio, entre comillas, talmúdico, declara sin ambigüedades la base de la religión de los rabinos. Dice, algunas enseñanzas se transmitieron oralmente. Esto, según ellos, es el Talmud. Y algunas cosas se transmitieron por escrito. Esto, según ellos, es la Biblia. Llegamos a la conclusión de que las que se transmiten oralmente son más valiosas. Y aquí viene la cita donde dice esto en el Talmud. Es la Mishnah que se cree que contiene las revelaciones de Dios a Moisés. Sin embargo, en la introducción a la traducción al inglés de la Mishnah de la Universidad de Yale, se afirma que la Mishnah es un documento de imaginación y fantasía. Dado que Dios y Moisés no eran fantasiosos, esta es una admisión franca de la naturaleza enteramente hecha por el hombre de la Mishnah al Talmud. La Mishnah es notablemente indiferente a las escrituras hebreas. La Mishnah se compone de dichos que llevan los nombres de autoridades que vivieron a fines del primer y segundo siglo. La Mishnah ha sido y ahora se memoriza en el círculo de todos los que participan en la religión, el judaísmo. Los dos grandes documentos formados en torno a la Mishnah y con la forma de servir, en parte, como comentario sobre la Mishnah, a saber, es el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Estos forman el centro del plan de estudios del judaísmo como religión viva. La Mishnah es la fuente de la religión del judaísmo hecha por el hombre, de la cual brotan siglos de interpretaciones e interminables suplementos rabínicos adicionales, expansiones y protestas en un enorme compendio de árida pedantería y mezquinidad talmúdica, aumento y comentarios sobre comentarios,
que comienza con el suplemento de la Mishnah, el Tosefta. Debido a que es considerada por los rabinos como la revelación suprema del Sinaí, habiendo sido transmitida oralmente, en secreto, a través de milenios, la Mishnah es una ley en sí misma que no necesita reclamar una base bíblica para su autoridad. El gran aislamiento de las escrituras. Afirma el rabino Jacob Neusner, en la superficie, la Biblia, juegan un papel pequeño en el sistema de la Mishnah. La Mishnah rara vez cita un versículo de la Biblia. La Mishnah constituye la Torá, como ellos le llaman las escrituras sagradas. También es una declaración de revelación, la Torá revelada a Moisés en el Sinaí, entre comillas, pero esta parte de la revelación ha llegado de una forma diferente de la conocida parte escrita, o sea, la Biblia. Esta tradición realmente merece el nombre de tradición, entre comillas, porque durante mucho tiempo se transmitió oralmente, no por escrito, hasta que se le dio la formulación escrita que ahora tenemos ante nosotros en la Mishnah, que después derivó en lo que es el Talmud. Dado que algunas de las autoridades nombradas en la cadena de la tradición aparecen a lo largo de los materiales de la Mishnah, la afirmación es que lo que estas personas dicen les llega desde el Sinaí a través de los procesos de Cábala y Masoreta, transmitiendo la tradición. Entonces, la razón por la que la Mishnah no cita las escrituras, o sea, la Biblia, es que no tiene por qué hacerlo. De toda esta declaración que hace el rabino Neusner, deducimos que la Mishnah fue la tradición oral autónoma que se relajó en la época de Cristo, y a la que Jesús hizo referencia directa y precisa como la tradición de los ancianos. Además, Neusner alude a la Cábala, el libro judío de enseñanzas satánicas secretas, como el proceso por el cual se transmitía la Mishnah. Esta Cábala surgió en Babilonia, al igual que los textos iniciales del Talmud, y ambos están fuertemente influenciados por las abominables prácticas ocultas y supersticiones de Babilonia. Así es, amigos, muy claro. Son dos tomos del Talmud, el de Babilonia y el de Jerusalén. El del Talmud es el más principal, el más central, que es también el que lleva la Mishnah. Y este fue hecho en Babilonia. Busquen ustedes, investiguen qué es Babilonia en la Biblia. Muy claro, ¿no? No tiene nada que ver ya ni con Israel ni con Jerusalén. Lo principal es lo de Babilonia. Y Babilonia, pues sabemos que es algo negativo en la Biblia. Busquen ustedes, investiguen para que vean. Siguiente tema. El judaísmo como adoración a uno mismo. Una manifestación de esta superstición se encuentra en el culto a sí mismo del judaísmo. En el judaísmo, el rabino es la Torá encarnada. Actualiza este estado divino a través de la memorización y la vana repetición del Talmud y las interpretaciones talmúdicas del Tanaj, o sea, del Antiguo Testamento o Biblia. De una manera similar a la importancia que las religiones orientales atribuyen a los encantamientos tántricos o mantras, se cree que el mantra del Talmud le da al rabino un poder sobrenatural y su superioridad y divinidad intrínsecas se manifiestan por este medio. Él mismo ahora se convierte en un objeto de adoración, como el rollo de la Torá o de la Biblia. Esto porque, habiendo logrado su plena manifestación como la Torá encarnada, él mismo se convierte en la principal fuente de salvación judía. Ojo amigos con esto. Ellos mismos se dan la salvación a sí mismos recitando el Talmud. El Talmud hace que Dios declare: si un hombre se ocupa del estudio de la Torá, y aquí se refieren al Talmud, porque para ellos el Talmud es la inspiración divina, o sea, Torá, de las obras de caridad, y ora con la comunidad, yo lo considero como si me hubiera redimido, y mis hijos encajarán entre las naciones del mundo. Ahí viene la cita. Israel Shahak dice: aquellos que se dedican al estudio talmúdico hacen posible que ellos mismos, sus mujeres, sus partidarios económicos y, hasta cierto punto, otros judíos entren al paraíso. Ahí viene la cita. Habiendo rechazado su Mesías, los fariseos se volvieron más corruptos que nunca, y de esta corrupción surgió
la anulación completamente institucionalizada del Antiguo Testamento y su reemplazo por la adoración a uno mismo. La raíz totémica, pagana, babilónica de este proceso de autoidolatría está insinuada por el hecho de la orientación al objeto del rabino, más que por su orientación espiritual. No es la comprensión de la Torá, o sea, de la Biblia, por parte del rabino lo que lo convierte en un verdadero Dios encarnado y objeto de adoración, sino más bien su memorización y repetición de memoria del objeto material, es decir, los textos mismos, porque el Talmud de Babilonia representa a Dios en la carne. Aquí estamos citando a Neusner en su libro Rabin y Judaim, y ahí viene la página y la cita. ¡Wow! Sorprendente, amigos. Lo que nos dice Michael Hoffman en su libro es que los mismos rabinos, al estar recitando el Talmud, como si fuera un mantra, y recitando, y memorizando, y haciendo vanas repeticiones, ellos creen que se van salvando y se van redimiendo a sí mismos, y obtienen su salvación de esta manera. Ya no que los salve Jehová, ya no que los salve la Biblia, ya no leer la Biblia, ni cambiar sus vidas, sino el simplemente estar recitando esto como un mantra, les da a ellos mismos la salvación. Sorprendente, ¿no lo creen? Continuamos. Dado que la Mishnah se mantiene solo como una autoridad sin justificación bíblica, recayó en los escritos rabínicos posteriores del Talmud como de Cifra, que comentan extensamente sobre las escrituras, intentar correlacionar las enseñanzas de la Mishnah con la de la Torá, o sea, la Biblia. Al considerar todo esto, podemos entender la situación de la Iglesia cristiana hoy, que está ocupada por aquellos que están tan completamente enamorados de este prestigio racial divino, desde el Papa y los ministros de las principales denominaciones protestantes, hasta el más humilde de la esquina, fundamentalista predicador. Todos completamente enamorados de estos rabís o rabinos judíos talmúdicos, sin importar las corrientes y sin importar todo lo que hemos visto sobre el Talmud, amigos. Su escrito más sagrado y más central de toda su fe antibíblica, este Talmud. Los rabinos han dejado a un lado completamente el conocimiento bíblico y la sabiduría del Antiguo Testamento. Y vamos a ver, Michael Hoffman hace estas preguntas en su libro. ¿Dónde están aquellos cristianos evangélicos que rechazan a cualquier doctrina o autoridad que contradiga la Biblia? O la frase protestante muy conocida, sola escritura. ¿Dónde están esos cristianos tan fundamentalistas que rechazan cualquier otra cosa que no venga en la Biblia? Pero si vemos que alaban y exaltan a los rabinos que leen el Talmud y que son escritos de fantasías y que no tienen nada que ver en la Biblia. A ver, cristianos protestantes evangélicos, ¿por qué si quieren a estos rabinos y por qué no quieren o por qué critican, digamos así, a los católicos? No entiendo. También hace la pregunta, ¿dónde están los pastores protestantes que odian tanto a los católicos por tener una tradición bíblica, pero adoran a los rabinos talmúdicos por tener su tradición de los ancianos? Y estos rabinos talmúdicos son los que confrontó Jesús en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Sorprendente, ¿no lo creen? A tal grado ha llegado este engaño. La siguiente pregunta, ¿dónde están estos pastores tan extremos en rechazar toda idolatría de reliquias? Y que las reliquias no, y porque las reliquias y las reliquias. Pero vemos que los rabinos judíos tienen las reliquias y adoran reliquias. Sorprendente, ¿no lo creen? Es una gran manipulación, eso es lo que yo creo. Del mismo modo, los católicos que protestan ven en los pronunciamientos y acciones simbólicas de los papas desde Juan 23 y particularmente en el pontificado de Juan Pablo II, ven una desviación radical de casi 2000 años de enseñanzas y prácticas cristianas. Esto porque en marzo del año 2000, Juan Pablo II cambió su abrigo en verbo y facto, rindiendo homenaje en Jerusalén a los herederos religiosos de los fariseos que ordenaron la ejecución de Jesús. El Papa Juan Pablo II les pidió disculpas por las manifestaciones de antisemitismo dirigidas contra los judíos por los cristianos en cualquier momento y lugar. ¡Wow! Sorprendente, amigos. Sí, esto sucedió en marzo del año 2000, cuando Juan Pablo II fue y en este muro de los lamentos pidió perdón.
A tal grado está tan controlado el cristianismo, no nada más de los evangélicos y protestantes, sionistas, sino también la Iglesia Católica ya está muy infiltrada también. Y la gran mayoría de cristianos del mundo adoran a la gran ramera Israel y apoyan a Israel y a la construcción del tercer templo, que este tercer templo es donde va a gobernar el anticristo. Sorprendente. Les gusta la cábala también, y les gusta el Talmud, les gusta leer el Talmud, cuando no tiene nada que ver con la Biblia. Ya solo falta que acepten al anticristo y su gobierno mundial, ya para que todo encuadre como un rompecabezas y se complete todo lleno, el rompecabezas completo. Continuamos, amigos. La sombra desaprobatoria presumiblemente también cayó sobre el propio Papa Pío X, quien cuando se le pidió en el año 1904 que reconociera a Palestina como la legítima patria judía, le dijo al sionista Theodor Herzl: como cabeza de la iglesia no puedo responderle de otra manera. Los judíos no reconocieron al Señor Jesús, por lo tanto, no podemos reconocer al pueblo judío. Wow, amigos, sorprendente la respuesta del Papa Pío X. Se le considera como el último papa antisionista. El cristianismo en gran medida ha sido asumido por la religión del judaísmo rabínico y se ha convertido en un fósil más, propiamente distinguido como una judeoiglesia. Es interesante comparar la situación en nuestras iglesias con un pasaje del Talmud. Veamos. Hubo cierto gentil que se presentó ante el rabino Shammai. El gentil le dijo: ¿cuántas Torás tienes? El rabino le respondió: 2, uno por escrito, uno memorizado. Entonces el gentil le dijo: en cuanto al que está escrito, te creo. En cuanto al que está memorizado, no lo creo. Conviérteme con la condición de que me enseñes solo la Torá que está escrita. El rabino reprendió al gentil y lo echó. Aquí viene la cita del Talmud donde está escrito esto, amigos. Y bueno, amigos, vemos en este pasaje muy claramente que cuentan esta historieta ficción, ¿verdad? En el Talmud, donde un gentil, o sea, un no judío, se le presenta al rabino Shammai y le pregunta: ¿cuántas Torás tienes? O sea, ¿cuántas leyes escritas? O sea, ¿cuántas revelaciones divinas, verdad? Y el rabino le respondió: 2, una por escrito, o sea, que es la Biblia, y una memorizada, o sea, que es el Talmud. Entonces el no judío le respondió: en cuanto al que está escrito, sí te creo, porque bueno, aquí se están burlando de los cristianos, ¿verdad? Porque, y bueno, de los cristianos protestantes, evangélicos, por decirlo así, o la mayoría de los cristianos, se podría decir, porque como cristianos no aceptamos otra inspiración divina más que la Biblia que está escrita. No aceptamos otra inspiración divina. Se están burlando de eso. Entonces dice: en cuanto al memorizado, no le creo, que dice así el no judío, ¿verdad? Entonces el no judío le dice también: conviértame con la condición de que me enseñe solo la Torah escrita, o sea, la Biblia. El rabino lo reprendió al gentil y lo echó. Es como una burla, ¿no? De que no sabes, ¿no? O sea, el memorizado es lo bueno, poniendo por encima el Talmud, o sea, lo memorizado, y no la Biblia. Sorprendente, amigos. Precisamente, de la misma manera, los verdaderos cristianos de hoy son expulsados de sus iglesias porque son fieles al Evangelio y a la Biblia, porque rechazan cualquier influencia del judaísmo moderno, la religión que se basa en las tradiciones de los ancianos y la creación de lenguas en la ley de Dios. Veamos qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en la cita de Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, o sea, el Nuevo Testamento, o sea, los escritos o los dichos de Cristo, o sea, de Jesús. Y el apóstol Pablo le dice a esta iglesia de Gálatas: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, o sea, otros escritos diferentes, otro mensaje del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto significa sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, lo vuelvo a repetir para que quede bien claro. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Es muy claro, amigos, que los apóstoles cristianos o la iglesia primitiva en la Biblia no aceptaba una revelación que no fuera divina, una revelación que viniera de parte de Dios o de Jesucristo, que se toma también como revelación divina. O sea, cualquier otro mensaje escrito por hombres no era bien recibido. Y bueno, en teoría tampoco en las iglesias de hoy es recibido. En teoría, porque en la práctica sí reciben el Talmud y sí reciben a los rabinos y las tradiciones de los ancianos, o sea, las tradiciones de la Cábala y talmúdicas. Eso es muy sorprendente, amigos. En cuanto a las lagunas, Shmuel Safrai señala en el Tratado de Gitín del Talmud, anula la enseñanza bíblica sobre el préstamo de dinero. Hillel decretó el prosbul para la mejora del mundo. El prosbul es una ficción legal que permite cobrar deudas después del año sabático y era la intención de Hillel superar así el miedo que tenían los prestamistas de perder su dinero. También está la anulación talmúdica del pecado de David, como motivo humillante de imperfección incluso en los elegidos. Los cristianos han reflexionado durante mucho tiempo sobre esta lección del rey David tan seria que conlleva el relato bíblico del adulterio del rey David con Betsabé. Pero la religión del judaísmo no tendrá nada de esto. Según el Talmud de Babilonia, quien quiera que diga que el rey David pecó, está equivocado. O sea, contradiciendo al profeta Natán de la Biblia. O sea, contradiciendo a Dios. El Talmud afirma que la práctica en esos días era que los hombres que iban a la guerra dieran a sus esposas divorcios condicionales. O sea, Betsabé ya no estaba casada, y por lo tanto el Talmud decreta que David no pecó. Y ahí viene la cita Richard Horowitz, y ahí viene la cita donde se habla de esto. Y bueno, amigos, yo quise ponerles esta foto, este recorte de esta página de noticias, donde sale la noticia que el Papa Francisco planea tener el gesto de disculparse con Theodor Herzl. ¡Wow! ¿Por qué tan condescendientes con los sionistas? Y ahora todos los cristianos se tienen que disculpar. Qué sorprendente, ¿no? El Papa Francisco llegará a Israel el próximo domingo, donde tiene intenciones de hacer un gesto simbólico de disculparse por una injusticia histórica hecha en el Vaticano hace 110 años. Esto informó el medio israelí Arutz Sheva. En 1904 el sionista Theodor Herzl visitó el Vaticano para pedirle al Papa Pío X que le ayude a establecer un Estado judío moderno en Israel, la tierra histórica de la nación judía, la cual el pontífice rechazó. Bueno, que es lo que platicamos ahorita, ¿no? El Papa Francisco se disculpó por lo que hizo el Papa Pío X de rechazar eso. El Papa Pío X rechazó porque sabía él que esa tierra ya era de otras personas que vivían ahí, los palestinos. Al volverla a entregar a los judíos, que ya eran europeos, que ya eran de otras partes, iban a llegar a invadir y pues iban a maltratar e iban a correr pues a los que ya vivían ahí, tenían sus casas. Imagínate que llegaran a tu país y te corrieran tu casa por el hecho de que Dios, o sea, divinamente les entregó la tierra a este sector de personas que vinieran a correrte a ti. Si cuando a los cristianos, por decirlo así, a los católicos, se basan sus cosas en la Biblia, son bien criticados por decir en distintos temas, de ejemplo, ¿no? En cuanto al aborto o así, o en cuanto a matrimonios, por ejemplo, del mismo sexo. Cuando pones el fundamento de la Biblia, que es algo divino, que es algo de Dios, te critican. Pero a los judíos divinamente les entregaron esa tierra y se las regresaron. Sorprendente, ¿no lo creen? Es como si fuera una exclusividad o un trato especial para ellos. No lo entiendo la verdad a mí, pero así está todo en estos tiempos. Lo que los rabinos talmúdicos están diciendo en realidad es que Dios es el que se equivoca, porque la palabra de Dios declara claramente que David pecó al matar a Urías el hitita y tomar su esposa. Esta es la cita bíblica. Ahora, pues, la espada no se apartará nunca de tu casa, porque me despreciaste y tomaste a la esposa de Uría el hitita para que fuera tu esposa. Segunda de Samuel 12:10. Esa es la cita bíblica. Bueno, los rabinos del Talmud dicen que no pecó, contradiciendo a la Biblia y a Dios. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los rabinos, a las tradiciones de los hombres o a la Biblia? ¿A la palabra de Dios como se encuentra en el libro de Samuel en el Antiguo Testamento o a la palabra de los fariseos como se encuentra en el Talmud de Babilonia? Los seguidores de la religión del judaísmo creen en el Talmud. Los seguidores de Cristo
entienden exactamente lo que implica tal falsificación talmúdica de la palabra de Dios. Como dice la cita bíblica Mateo 23:13, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entráis vosotros mismos ni dejáis entrar a otros. En la cita talmúdica Cama 83b y 84a, la lógica talmúdica teje y falsifica intrincadamente porciones de los libros de Números y Levítico, sacándolos de su contexto para demostrar que el pasaje frecuentemente citado de Éxodo 21-24, de ojo por ojo y diente por diente, en realidad no denota el significado literal obvio, pero en realidad es un mandato para hacer una restitución monetaria. Es un ejemplo ¿no, amigos? El Talmud, con la Cábala, Zohar, es el libro más sagrado del judaísmo. La supremacía del Talmud sobre la Biblia en el Estado israelí también se puede ver en el caso del negro etíope Falashá. Los etíopes conocen el Antiguo Testamento, sin embargo su religión es tan única que es anterior del Talmud de los escribas, de lo cual los etíopes no tienen conocimiento del Talmud. El problema es que la tradición judía etíope no va más allá de la Biblia o la Torá. El Talmud es posterior y otros comentarios que forman la base de las tradiciones modernas nunca llegaron. Esto lo dice el New York Times en esa fecha. Debido a que los etíopes no son traficantes en la tradición talmúdica, los etíopes negros son discriminados y los israelíes les han prohibido realizar matrimonios, funerales y otros servicios en el Estado israelí. El rabino Joseph D. Soloveitchik es considerado uno de los rabinos más influyentes del siglo XX, el líder indiscutible del judaísmo ortodoxo y la máxima autoridad internacional en el halajá, ley religiosa judía. Así es, amigo, y aquí les quise poner la carátula de Wikipedia donde viene la información de este rabino, y bueno, pues vemos que es una persona súper preparada y se le considera una eminencia dentro de lo que es el judaísmo ortodoxo y el talmudismo. Es un filósofo judío moderno, o sea que es una gran eminencia dentro del judaísmo. Y esta persona, Soloveitchik, fue responsable de instruir y ordenar a más de 2000 rabinos, o sea, toda una generación de liderazgo judío. El reportero de religión del New York Times, Ari Goldman, describió la base de la autoridad del rabino. Soloveitchik provenía de una larga línea de distinguidos eruditos talmúdicos. Hasta sus 20 años se dedicó casi exclusivamente al estudio del Talmud. El seminario teológico El Canán de la Universidad Yeshiva, donde siguió siendo maestro preeminentemente del Talmud, tenía el título de profesor del Talmud Leib Merkin, sentado con los pies cruzados frente a una mesa con un volumen abierto del Talmud. Esta cita del New York Times. En ninguna parte Ari Goldman se refiere al conocimiento de la Biblia, de este rabino, como la base para ser una de las principales autoridades de la ley judía. Claro, porque la Biblia ya no importa para esta nueva religión judía, amigos. Las credenciales del rabino se basan todas en su dominio del Talmud. Otros estudios son claramente secundarios. La British Jewish Chronicles del 26 de marzo de 1993 declara que en la escuela religiosa, o sea la yeshiva, los estudiantes judíos están dedicados al Talmud con exclusión de todo lo demás. El erudito judío Ian McCovey, en el libro Judaism on Trial, cita al rabino Yehiel ben Yosef. Además, sin el Talmud, no podríamos entender pasajes de la Biblia. Dios ha entregado esta autoridad a los sabios y la tradición es una necesidad, así como las escrituras. Los sabios también hicieron sus propias promulgaciones. Cualquiera que no estudie el Talmud no puede entender las escrituras. Eso es lo que dice Ian McCovey en su libro, citando al rabino Yehiel ben Yosef. Hay dos versiones del Talmud, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Todo esto forma un gran canon, un gran compendio de textos, de tradiciones rabínicas judías. El Talmud de Babilonia se considera la versión más autorizada. La autoridad del Talmud de Babilonia es también mayor que la del Talmud de Jerusalén. Los pasajes del Talmud siguientes provienen del Talmud babilónico autorizado por los judíos. Si gustan ustedes, búsquenlos ustedes mismos. Ojo, esta documentación se publica con la esperanza de liberar a todas las personas, incluido el pueblo judío también, de la malicia corrosiva y el odio racista que esta literatura de odio talmúdica, que es manual primordial para los seguidores del judaísmo en todo el mundo. La implementación por los supremacistas judíos de la ley y la jurisprudencia antigentil
talmúdica ha causado un sufrimiento incalculable a lo largo de la historia y en el Líbano y en Palestina ocupada. Se utiliza como justificación para el asentamiento en masa de civiles árabes. El Talmud define específicamente a todos los que no son judíos como animales no humanos. Así es, amigos. Búsquenlo ustedes mismos, investiguen. Si ustedes quieren, y les recomiendo, no me crean nada más a mí, ustedes búsquenlo e investiguenlo. Y así lo pueden revisar y cerciorar ustedes mismos. Y bueno, amigos, en su libro Michael Hoffman comienza a citar textos del Talmud. Por ejemplo, golpear a un judío es lo mismo que golpear a Dios. Sanedrín 58b. Si un gentil golpea a un judío, el gentil debe ser asesinado. Engañar a los no judíos, Sanedrín 57a. Un judío no necesita pagarle a un gentil el salario que le debe por el trabajo. Los judíos tienen un estatus legal superior. Baba Kama 37b. Si un buey de un israelita cornea a un buey de un cananeo, no hay responsabilidad. Pero si un buey de un cananeo cornea a un buey de un israelita, el pago debe ser completo. Los judíos pueden robarle a los no judíos. Baba Mesía 24a. Si un judío encuentra un objeto perdido por un gentil, no tiene que devolverlo. Afirmado también en Baba Kama 113b. Los judíos pueden robar y matar a los no judíos. Sanedrín 57a. Cuando un judío asesina a un gentil, no habrá pena de muerte. Lo que un judío roba a un gentil puede quedárselo. Y así, amigos, no los voy a citar todos, la verdad es horrible y muy feo, no me gusta, pero aquí está en la pantalla, ustedes los pueden buscar, ustedes investíguenlo y revísenlo ustedes mismos para que vean que es una realidad. Todo esto que ven aquí lo dicen ellos en su libro Talmud. Siguiente tema, Jesús en el Talmud. Es la práctica estándar de desinformación de los apologistas del Talmud negar que contenga referencias difamatorias a Jesús. Lógico, ellos lo van a negar y nunca lo van a aceptar. Según esta farsa, afirmar la verdad de que el Talmud contiene blasfemias repugnantes y pornográficas contra Jesús es odioso y antisemita. Sin embargo, la verdad no puede ser odiosa, excepto a los ojos de aquellos que odian la verdad. La verdad no puede ser anti a nadie, porque la verdad hace libres a todos. Mientras que las principales organizaciones judías, encargadas de la misión de engañar a los cristianos y gentiles a través de sus medios de comunicación, como la ADL y el Centro Simón Wiesenthal, continúan bloqueando y manteniendo la farsa encubierta al negar que haya algo en el Talmud que difama al Salvador cristiano Jesús. La posición de ciertos eruditos judíos a lo largo de los años ha sufrido un cambio y más se ha inclinado a revelar contenido real del Talmud sobre este tema. En la última parte del siglo XX, por ejemplo, Ian McCovey estuvo dispuesto a admitir en un libro destinado principalmente a eruditos y especialistas que menciona: el Talmud contiene algunas referencias explícitas a Jesús. Estas referencias ciertamente no son complementarias. Parece haber pocas dudas de que el relato de la ejecución de Jesús en la víspera de la Pascua se refiere al Jesús cristiano. El pasaje en el que se describe el castigo de Jesús en el infierno también parece referirse al Jesús cristiano. Es una pieza de polémica anticristiana que data del periodo posterior al 70 después de Cristo. Ian McCovey, Judaism Central, ahí vienen las páginas. La calificación de McCovey de que el Talmud parece atacar a Jesucristo fue reemplazada gradualmente por una confirmación más inequívoca de otros eruditos judíos a finales del siglo XX. Pero ya sea que las fuentes judías lo confirmen, califiquen o nieguen, tenemos evidencia documental de las repugnantes y odiosas referencias a Jesús en los mismos textos talmúdicos, por ejemplo en Sanedrín 43a, Sanedrín 107b, Sotá 47a, Shabbat 104b y Gitín 57a. Y bueno, amigos, yo quise ponerles este recorte de este libro, Jesús in the Talmud, de Peter Schaefer. Este es un libro, yo lo tengo, este libro, lo tengo físicamente, y ahí viene todo con evidencias y todo de una persona estudiosa que escribió este libro, Jesús in the Talmud, dando evidencias como un especialista del Talmud,
Como gran investigador y especialista y estudioso universitario, Peter Schaeffer muestra en su libro cada detalle de cada cita de toda la evidencia de cómo se habla Jesús en el Talmud. Busquen este libro. Así es, investiguen y no nada más me crean a mí o a Michael Hoffman, sino busquen ustedes mismos, que es una realidad, no es una mentira. ¿Y quién es Ian McCovey? Bueno, vamos a ver quién es él. Vamos a ver un poco de su información, de lo que viene en Wikipedia. Maccabi consideró que la representación de Jesús dada en los evangelios canónicos y la historia de la iglesia primitiva del libro de los Hechos estaba muy distorsionada. O sea, esta persona dice que la Biblia está distorsionada y que está llena de tradiciones míticas posteriores, pero afirmó que se podría reconstruir un relato histórico bastante preciso de la vida de Jesús. Maccabi argumentó que el verdadero Jesús no era rebelde contra la ley judía, sino un pretendiente judío mesiánico cuya vida y enseñanzas estaban dentro de la corriente principal del judaísmo del primer siglo. O sea, que era un judío más fariseo dentro de la corriente fariseica y de esos mismos días, ¿no? O sea, un Jesús talmúdico, ¿no? De las tradiciones, según él. Creía que Jesús fue ejecutado como rebelde contra la ocupación romana de Judea. Sin embargo, no afirmó que Jesús fuera el líder de una rebelión armada real. Más bien, Jesús y sus seguidores, inspirados en el Tanaj, o sea, la Biblia, los escritos del Antiguo Testamento, esperaban una intervención divina sobrenatural que terminaría con el gobierno romano, restauraría el reino davídico con Jesús como el monarca divino ungido, inauguraría la era mesiánica de paz y prosperidad para el mundo entero. Estas expectativas no se cumplieron y Jesús fue arrestado y ejecutado por los romanos. Y bueno amigos, esto de restaurar el reino judío y que Jesús sea el rey coronado, gobernando todo el mundo, pues no pasó inmediatamente. Llevamos 2000 años y no ha pasado. Pero esto va a suceder cuando Dios lo quiera. No es cuando los rabinos quieran, no es cuando los chiflados judíos, consentidos y todo, como ellos quieren que se haga todo cuando ellos quieren, no va a ser cuando ellos quieran. Entonces, si hasta ahorita no ha pasado, no significa que no vaya a pasar. La primera venida de Jesús es con la intención de salvar a su pueblo, y la mayoría de su pueblo no creyó en él, pero también para salvar al mundo. Y en estos 2000 años se ha salvado mucha gente, pero va a llegar un momento donde va a regresar Jesús, y esto se va a cumplir. Según Maccabi, Barrabás, del arameo Bar Abba, hijo del padre, originalmente se refirió al mismo Jesús, quien fue llamado así por su costumbre de dirigirse al Padre como Abba, o sea, Padre, en sus oraciones. Muchos de los discípulos de Jesús no perdieron su esperanza creyendo que Jesús pronto sería resucitado milagrosamente por Dios y continuaron viviendo a la espera de su segunda venida. Su compañerismo continuó existiendo en Jerusalén como una secta judía estrictamente ortodoxa bajo el liderazgo de Santiago el Justo. En el 2012 el rabino Shmuley Boteach escribió Kosher Jesús, en el que se basó en trabajos anteriores de Maccabi. O sea, esta persona Maccabi dice que Barrabás era realmente Jesús. O sea, te distorsionan todos los escritos bíblicos. Ustedes, amigos, ¿a quién le prefieren creer? ¿A la Biblia? ¿O a estos estudiosos rabínicos judíos que odian a Jesús? Se los dejo a su conciencia. En 1984, el profesor Robert Goldenberg escribió: muchas leyendas famosas sobre personalidades de la Biblia hacen su primera aparición en el Talmud. La narrativa rabínica incluye el folclore, historias sobre ángeles y demonios y chismes sobre todo tipo de gente sorprendente. Nerón se convirtió al judaísmo, Jesús era un egipcio, un mago y así sucesivamente. Y así vemos, amigos, cómo este rabino Robert Goldenberg acepta que hay referencias de Jesús en el Talmud. Y aquí viene la cita donde dice esto. Para 1999, ciertas organizaciones judías ortodoxas se mostraron aún más comunicativas, admitiendo abiertamente que el Talmud describe a Jesús como un hechicero y un fanático del sexo demente. Estas organizaciones judías hacen esta admisión tal vez por la presunción de que la supremacía judía está tan arraigada en el mundo moderno que no necesitan preocuparse por reacciones adversas. En el sitio web del grupo judío ortodoxo Chabad Lubavitch, una de las organizaciones judías más grandes y poderosas del mundo, encontramos la siguiente declaración acompañada de las citas del Talmud. El Talmud de Babilonia registra otros pecados de Jesús de Nazaret. Él y sus discípulos practicaron hechicería y la magia negra, desviaron a los judíos de la idolatría y fueron patrocinados por poderes gentiles extranjeros con el propósito de subvertir a los judíos a la adoración. Eso está escrito en Sanedrín 43a.
2. Era sexualmente inmoral, adoró estatuas de piedra, fue separado del pueblo judío por su maldad y negó a arrepentirse. Sanedrín 17b. Y bueno, ya no voy a recitar todo lo malo que hablan de Jesús, ¿verdad? Aquí vienen las citas y aquí viene lo que dicen. Es muy claro, amigos. Ellos hablan mal de Jesús, lo odian y lo insultan y lo denostan de una manera tan grande. Y tú como cristiano los quieres apoyar, lo dejo a tu conciencia. Y aquí les pongo la carátula que viene en el libro. En el libro de Michael Hoffman viene la dirección web donde sacó esta información. Y bueno, aquí está la carátula de la página, o sea, sí está ahí. Y aquí está todo lo de la página. Las partes en la página donde hablan sobre Jesús. De esta página lo tomó Michael Hoffman y lo puso en su libro. Y bueno, amigos, nos despedimos en esta quinta parte. Espero que estén muy bien y que les haya gustado este capítulo. Hasta la próxima. Hasta luego, amigos.